que Putin agarra para manejarla a su favor. ¿Cuál es esa situación? Bueno, dice, el puerto de Sebastopol es la sede de la flota soviética. Hay un tratado hasta el año 2042 que les garantiza su permanencia. O sea que en el 2042 Ucrania podía denunciar ese tratado y los soviéticos quedar sin flota. Aprovecharon la situación, estimularon una insurgencia en Crimea, lograron que los rusos intervinieran e incluso hicieron un referéndum que ganaron abiertamente porque la gente ahí es prorrusa. Pues eso siempre fue ruso, fue un regalo de Nikita Khrushchev a Ucrania. Lo criticable es que hicieron el referéndum con una fuerza de ocupación. Es ilegítimo porque con una fuerza de ocupación ninguna consulta ni mecanismo de veto popular es posible. Bueno, así las cosas, el Yanukovych derrotado, comienza ahora el otro proceso. El este de Ucrania está alzado contra el gobierno de Kiev. Hemos visto las escenas de los videos, de las filmaciones, cómo las milicias prorrusas han tomado, sobre todo en Donetsk y en Kharkov, el poder local y están pidiendo a gritos la intervención soviética, rusa, y hay 40.000 soldados dedicados, destacados en la frontera oriental de Ucrania, listos para intervenir. Todavía no se sabe el resultado de esa situación, de esa coyuntura, pero ya el gobierno ucraniano ordenó a sangre y fuego recuperar el este y lo ha logrado. Lo que estamos esperando es que a lo mejor los rusos traspasen la frontera y tomen de nuevo el este ucraniano, quizás buscando la partición de Ucrania en vista de que no lograron la victoria con Yanukovych. Putin está reviviendo las viejas glorias soviéticas sin tener el poder de la Unión Soviética. Más de uno se equivoca cuando cree que los rusos ahora van a revivir la Unión Soviética. Primero, que no tienen con qué. La economía rusa es una economía que no es muy grande. Es la octava del mundo por debajo de la de Brasil, en términos de Producto Interno Bruto, es decir, en términos muy generales. Una potencia militar tiene que tener una economía más exitosa. La rusa no lo es, aunque circunstancialmente los precios de los commodities, de estos productos que tienen poca intervención de mano de valor agregado o de tecnología, actualmente tienen altos niveles. Y Rusia es un país atrasado en el sentido de que su economía depende del petróleo, del gas y de las piedras preciosas. Una economía basada en esos commodities no tiene futuro porque la tendencia de los commodities hacia la próxima década es a su disminución. Rusia está aprovechando esto con fines internos para consolidar la autocracia que tiene instalada Vladimir Putin. Putin hace varios años intervino en Georgia y aplastó al ejército georgiano por la fuerza bruta, pero dejó ver unas costuras de fallas del ejército soviético y entonces consideró modernizarlo y ha utilizado muchos recursos del presupuesto para actualizar el ejército soviético. El ejército soviético ahora se anota este triunfo y posiblemente intervenga el este de Ucrania. Los rusos también tienen una maniobra en el sureste de Ucrania, en la República de Moldavia. Ahí tienen un país que formaron que se llama la Transnistria, que solamente creo que Rusia es quien lo reconoce. Es una zona étnicamente rusa que los rusos, después del río Dnieper, están dominando. También es importante señalar que Kazajstán, esa amplia república del Asia Central, el 40% de la población es rusa. Y eso dio lugar a que el viejo estalinista que todavía gobierna Kazajstán, Nursultán Nazarbayev, haya ido el mes pasado a hablar con Obama para ver qué podía ayudarlo Obama hacia el futuro, porque temen que los rusos después vayan por ellos. Estonia y Letonia tienen también el 40% de la población étnicamente rusa y también pueden ser un objetivo militar de los rusos hacia el futuro. Ahora, ¿cuál es el futuro de Ucrania actualmente? Lo más probable es su partición, porque la Unión Europea, que apoya al gobierno interino, está muy débil actualmente, tiene muchos problemas económicos y no está en capacidad de ayudar a
a Ucrania. Los rusos tienen la llave de la intimidación porque el 40% del gas que consume Europa pasa por Ucrania. Ucrania depende de un 30% del gas de los rusos y un 40% del Asia Central que pasa por Rusia para llegar a Ucrania. Ante esa situación, queda todavía la opción de los Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una política energética actualmente hacia adentro, tratar de lograr la soberanía energética, que es la consigna que tiene Obama, y que significa que Estados Unidos va a ser el principal productor de petróleo y de gas para el año 2017. Y Ucrania realmente no les importa. Hay que decirlo claro, los intereses de los estados son intereses económicos, políticos o de cualquier otra estirpe, pero nunca tienen un compromiso ético. Eso, toda la historia ha sido así, lamentablemente. Ucrania está sola, Ucrania va a hacer lo que puede frente a los rusos. La ayuda occidental es una ayuda simbólica, hay sanciones económicas, pero sin mucha fuerza. Además, Estados Unidos no tiene interés en estar reduciendo el poder de Putin, porque además el poder de Putin no es muy grande. Es un poder limitado porque tiene una economía bastante precaria, a pesar de que circunstancialmente tengan recursos financieros producto de los precios elevados del petróleo, de la piedra preciosa y del gas. Quiero culminar esta breve intervención hablando sobre las similitudes y las diferencias de Ucrania con otro país que también tiene el mismo problema y que somos nosotros. En Venezuela y en Ucrania hay dos gobiernos nacidos de actos electorales. Es decir, la legitimación de origen es comicial. Yanukovych ganó las elecciones en el 2010 y Nicolás Maduro ganó, aunque muy cuestionada, la del abril del año pasado, que ahora está reconocido porque la Mesa de la Unidad Democrática quiso convertir las elecciones de diciembre en un referéndum y fracasó. Ahora, ¿qué van a reclamar de la legitimidad de Maduro? Si antes ganó por 200.000, ahora ganó por 1 millón y tanto de ventaja sobre la MUD. Entonces, no hay duda de que parten los dos gobiernos de un origen democrático. Sin embargo, la gestión y el desempeño son absolutamente autoritarias y autocráticas. En Ucrania hay una diferencia. El ejército se desmoronó ante la presión popular. La presión popular en Kiev fue multitudinaria. En Venezuela no ha sido multitudinaria, ha sido la gente y los estudiantes los que han encabezado estas luchas, pero hasta ahora el sector popular ha permanecido inerte, sino intimidado por los organismos paramilitares que controla el Ejecutivo. Otra diferencia es que en Ucrania, a pesar de que había autocracia, no era un gobierno estrictamente militar. En cambio, en Venezuela, quien gobierna son los militares. Hay alrededor de 2.000 oficiales que están en puestos fundamentales de la economía venezolana. La posibilidad de un golpe de Estado en Venezuela es bien distante, porque ellos no se van a dar un golpe hacia sí mismos. Los militares están gobernando de la manera más arbitraria, de la forma más abusiva, sin control de nadie, porque todos sabemos que la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Contraloría y el Poder Judicial están en manos de lo que ya Chávez llamaba un solo gobierno. La separación de poderes es nominal, porque en Venezuela, como en el resto de América Latina, no hay ninguna institucionalidad democrática, producto del origen de estos países que nacieron a base de fuego, a base de las bayonetas, y todavía tenemos ese estigma. El militarismo que hay actualmente no es casual, es lógico en un país donde no existe y nunca ha existido institucionalidad democrática, que ahora está más horadada, por supuesto. Otra referencia de Ucrania es que Rusia era el que podía apoyar a Yanukovych. Ahora que se le cayó, va a partir a Ucrania, va a jugar a la partición de Ucrania. Pero Rusia no depende de Ucrania. Venezuela es mantenida política y militarmente por Cuba. Cuba sí depende de Venezuela. Cuba tiene una economía parasitaria ya desde hace muchos años.
cuando la época de la dependencia soviética eran mantenidos por la Unión Soviética, que le cambiaban en igualdad de condiciones el azúcar por el petróleo. Ahora con Venezuela les da, además de los 100.000 barriles que todos conocemos, hay un flujo financiero inauditable y desconocido que va para La Habana. Para Cuba, Venezuela es un país importante porque es un problema de vida o muerte. Porque si ocurriera ahora lo que sucedió cuando la caída de la Unión Soviética, que a Cuba en un año se le cayó el 75% del comercio internacional, si ahora ocurriera eso con la pérdida de Venezuela, yo creo que no hay liderazgo que mantenga una crisis en Cuba. Cuando la caída de la Unión Soviética, todavía los hermanos Castro, Ricardo Alarcón y todo ese grupo de la nomenclatura cubana tenía prestigio, ya no lo tiene. Y ahora una caída sería mortal. Por eso Venezuela es importante. Sin embargo, Cuba, ya todos lo sabemos, está haciendo al oeste de La Habana, en el conocido puerto de Mariel, una infraestructura para la inversión de las transnacionales, una inversión extranjera, donde le da pocos niveles impositivos, le da una bonanza impositiva, además que el cubano constituye mano de obra esclava. Están repitiendo lo que los chinos hicieron en varias regiones que llamaron de desarrollo, que los vietnamitas están también reproduciendo en este momento. Son zonas donde se va a establecer maquilas, que son fábricas con mano de obra no muy especializada, muy mal pagada, no hay derecho a huelga, no hay derecho a reclamo, es una explotación que, si tomamos como referencia la teoría del valor de Marx, allí hay más plusvalía que la que efectúa una transnacional. Ahí el capital variable es mayor que el capital variable de una transnacional. Cuba está preparada, ese es el plan B, pero hasta ahora tiene inversión brasileña y posiblemente capte muchos capitales internacionales, porque el capital no tiene ética, va a donde se reproduce, y seguramente Cuba le va a garantizar a esas transnacionales el mejor desempeño en esas fábricas con mano de obra esclava. Bueno, ese es el panorama que vemos tanto en Ucrania como en Venezuela. En Ucrania creo que lo que va a ocurrir es la partición. Posiblemente hay una intervención rusa que nadie la puede detener, ni los Estados Unidos porque no les interesa, ni la Unión Europea porque no tiene muchos problemas internos para estar ocupándose de uno nuevo. Y en el caso venezolano no se sabe qué va a ocurrir aquí, pero tiene que ocurrir algo porque la situación económica es insostenible. La situación de escasez y de desabastecimiento persiste. A pesar de que el gobierno haya pactado con Mendoza, el Grupo Polar, eso no es suficiente, dándole todas las ganancias posibles, para que ellos traigan los productos y además distribuyan bien los bienes y servicios que ellos dominan en el exterior. Además, el gobierno no tiene los suficientes dólares para cubrir todas esas importaciones, porque en Venezuela los dólares se utilizan para dos cosas nada más. Una, para pagar la inmensa deuda externa que tiene el Estado venezolano, y dos, para las importaciones, porque es una economía que no produce absolutamente nada. Esos dólares no existen o hay muy pocos, y por eso es que el Estado tiene esa inmensa deuda con las líneas aéreas, con las industrias, etcétera, etcétera. Venezuela tiene peor situación que Ucrania, porque Ucrania tiene cierto desarrollo industrial. En cambio, en Venezuela el aparato industrial fue liquidado exprofeso por Chávez, porque así aumentaba la dependencia del venezolano del Estado. Y al haber mayor dependencia del venezolano hacia el Estado, eso se cubría con importaciones, y como había suficientes petrodólares, lo hacía.